Bienvenido, bienvenido a esta hora silenciosa, a este pequeño rincón de tiempo que has apartado para descansar. Estés donde estés, hayas llegado como hayas llegado, eres bienvenido. Antes de comenzar, tómate un momento para acomodarte. Deja que tus hombros caigan, apenas un poco. Deja que el peso de tu cabeza se hunda por completo en aquello que la sostiene. Si tu mandíbula está reteniendo algo, deja que se afloje. Si tus manos están cerradas, deja que se abran o que descansen como ellas quieran descansar. No hay nada que necesites hacer durante este rato. Nada que necesites seguir con atención. Nada que necesites recordar. Las palabras vendrán y tú puedes escuchar y también puedes dejarte ir a la deriva. Y cualquiera de las dos cosas es bienvenida, y ambas son bienvenidas. Inhala lentamente y exhala despacio. Y otra inhalación, aún más lenta, y suéltala. Y una más, la más lenta de las tres, y déjala ir. Esta noche viajamos hacia un lugar lejano de donde estás. Un lugar silencioso, un lugar cálido, un lugar donde la nieve cae suavemente sobre un techo de fieltro y los grandes animales pacientes respiran entre su paja y una sola mujer se sienta junto a una pequeña vela y lee con las yemas de los dedos los patrones de una tela bordada. No necesitarás hacer nada cuando lleguemos. No necesitarás hablar, ni elegir, ni recordar ningún nombre. Sencillamente estarás allí, de la forma en que uno está en un sueño, lo bastante cerca para sentir la calidez del fuego, lo bastante ligero para hundirte a través del suelo si el suelo te lo permitiera. El lugar al que vamos se llama el Caravasar de los Uros del Silencio. Se alza en una estepa ancha, bajo un cielo del color del té flojo. Los techos son bajos, los muros son gruesos, las puertas son pequeñas y por dentro todo es del color de la mantequilla y la miel y la madera vieja. Llegaremos juntos despacio. Primero el cielo, después la estepa, después la silueta de la posada, después la luz cálida que se derrama desde sus ventanas estrechas sobre la nieve. Y luego entraremos. Y la puerta se cerrará detrás de nosotros con un golpe suave de fieltro contra fieltro, y el frío se desprenderá, y estaremos allí. Si en algún momento te quedas dormido, eso es lo mejor que podría suceder. No necesitas terminar la historia. La historia no necesita ser terminada. Ninguna historia aquí lo es jamás. Así que, deja que tus ojos se cierren si no lo están ya. Deja que la habitación a tu alrededor se desvanezca. Deja que el día que has tenido afloje su agarre y se deslice desde tus hombros. Vas a un lugar silencioso y el camino hacia allí es suave y lo recorreremos despacio, juntos. Inhala y exhala, y inhala y exhala. La estepa se extiende en todas direcciones, plana y paciente bajo el largo crepúsculo. La hierba es del color de la paja vieja, doblada bajo una fina piel de nieve nueva, y el viento se mueve sobre ella como una mano se mueve sobre un gato dormido, lentamente, ligeramente, sin intención. El cielo es del color del té flojo, pálido en el horizonte, más profundo arriba, con una sola estrella tenue que apenas empieza a mostrarse al oriente. Vas caminando, aunque tus pies no se sienten cansados. El sendero no es en realidad un sendero, solo un leve oscurecimiento del suelo, donde muchos cascos blandos han pasado muchas veces antes. Cae nieve, pero solo un poco. Unos pocos copos girando en el aire, posándose en tus mangas, en tu cabello, en las hierbas largas que rozan tus rodillas. Aterrizan sin sonido, se derriten sin esfuerzo. Delante de ti, bajo en el horizonte, ves una forma larga y vaga. Es el Caravasar,
Desde aquí parece una hogaza de pan apoyada en la nieve, o quizás un animal dormido, redondeado por arriba, oscuro contra el cielo pálido, con pequeños cuadrados dorados de ventanas que brillan a lo largo de su costado. Sube humo de una sola chimenea, fino y blanco, ascendiendo recto antes de inclinarse hacia el oriente donde el viento se lo lleva. Caminas hacia él. No tienes prisa. El caravasar no va a ninguna parte. Y tú, esta noche, tampoco. A medida que te acercas, comienzas a distinguir su forma con más claridad. Los muros están hechos de tierra apisonada, barro y paja mezclados y secados, y levantados en losas gruesas y cálidas. El techo es de fieltro en capas, pesadas láminas grises de él, sujetas con varas de madera y piedras, inclinándose suavemente hacia los aleros. La nieve ha comenzado a acumularse en el techo en líneas finas y suaves, siguiendo los contornos de las varas que hay debajo. Todo el edificio parece bajo, abrazado a la tierra, como si llevara mucho tiempo creciendo allí y pensara quedarse. A un lado del edificio principal hay un establo largo y bajo, unido por el hombro, con su propia puertecita y su propia chimenea pequeña. Puedes oír, muy débilmente, el sonido de grandes animales suaves respirando dentro. Un resoplido largo y lento. Una pausa. Otro resoplido. El sonido de la paja moviéndose bajo un casco pesado. Los huros están en casa esta noche. Llegas a la puerta del caravasar. Es pequeña, más pequeña de lo que esperas, y tienes que agacharte un poco para pasar. Pero el pestillo se levanta con facilidad bajo tu mano y la puerta se abre hacia adentro sobre bisagras de cuero que no hacen ningún sonido, y una luz cálida y suave se derrama sobre ti, y un aroma a té de cebada y humo de leña y comino se eleva para recibirte, y entras. La puerta se cierra detrás de ti con un golpe suave de fieltro contra fieltro. Estás en un pequeño zaguán, no más de unos pocos pasos de profundidad, con un banco a lo largo de una pared y perchas a lo largo de la otra. Sobre el banco, alguien ha doblado un montón de gruesos calcetines de lana, grises y marrones, y del rojo apagado del ladrillo viejo. De las perchas cuelgan algunos abrigos largos, forrados de piel de oveja, que huelen a aire frío y a hierba, y al particular al mizcle de los grandes animales. Dejas aquí tu propia capa exterior, sea cual sea la que imaginas, y deslizas los pies dentro de un par de los calcetines de lana, y el suelo bajo ti está cálido. El suelo está cálido porque hay conductos que corren por debajo desde el fuego de la cocina. La tierra ha sido extendida sobre ellos, apisonada y alisada, cubierta con fieltro y con tapetes tejidos. Puedes sentir la calidez subiendo a través de tus plantas, suave y pareja, como el lomo de un gato dormido. Pasas por una puerta interior baja y entras en la sala larga. La sala larga es el corazón del caravasar. Recorre todo el largo del edificio, de techo bajo, encalada, iluminada por velas en candeleros de hierro y por una sola lámpara colgante en el centro. Los muros son del color de la crema fresca donde reciben la luz y del color de la miel vieja donde caen en sombra. Las vigas del techo son de madera, ennegrecidas por el humo, y crujen de vez en cuando mientras el edificio se asienta en el frío. Un crujido lento, una pausa larga, otro crujido lento. A lo largo de una pared larga hay plataformas para dormir, levantadas un poco del suelo, cada una cubierta con gruesas mantas de lana y almohadones. A lo largo de la otra pared larga, la pared sur, cuelga una colcha enorme. La colcha cubre la pared de esquina a esquina, desde un palmo sobre el suelo hasta un palmo bajo el techo. Está hecha de cientos de cuadros de tela, cada uno distinto, cada uno cosido con un patrón diferente.
Algunos cuadros son sencillos, un solo color, un solo campo de puntadas que corren en suaves líneas paralelas. Otros son intrincados, con pequeñas estrellas y espirales, y vides en flor bordadas con hilo de todos los colores. La colcha es obra de muchas manos a lo largo de muchos años. Es el gran registro de este lugar. Al fondo de la sala larga, cerca de la puerta de la cocina, una mujer pequeña está sentada sobre un cojín al lado de una mesa baja. Esta es Yvette, la lectora de la colcha. Su cabello tiene el color del hierro y la sal, recogido en una larga trenza que cae sobre un hombro. Sus manos son pequeñas, morenas y pacientes. Lleva un largo abrigo acolchado del color de un río en invierno y un par de las mismas medias de lana gris que tú llevas puestas. Levanta la mirada cuando entras y te saluda con un gesto de la cabeza. No es un saludo que pida saludo a cambio, solo una inclinación, como uno asentiría a un huésped que ha llegado después de una larga caminata, como uno asentiría a la nieve. Señala con una mano un cojín cerca de la mesa y te sientas. El cojín está firme y tibio. La mesa es baja, justo a la altura adecuada para apoyar las muñecas. Sobre la mesa hay una pequeña vela en un soporte de arcilla y una caja de alfileres y un cuadro de tela doblado y 3 cuadros nuevos puestos uno al lado del otro, esperando ser leídos. Junto a la mesa, sobre un pequeño soporte de hierro, un samovar de cobre canturrea a fuego suave. Puedes oír su zumbido tenue, la pequeña canción del agua a punto de hervir, el suave siseo de las brasas en su chimenea. El samovar es viejo y muy querido, con los costados abollados en algunos lugares, la tapa pulida y brillante donde muchas manos la han levantado. Una pequeña tetera reposa encima del samovar, manteniéndose tibia. Yvette te sirve una taza de té de cebada. La taza es pequeña, esmaltada en un azul mate, sin asa. La sostienes con ambas manos y sientes cómo la tibieza se filtra hacia tus palmas. El té huele a grano tostado y un poco a alcarabea. Das un sorbo lento y el calor baja por tu garganta, entra en tu pecho y se acomoda allí como un pequeño animal manso que ha encontrado su lugar. Durante un rato simplemente te quedas sentado y escuchas. Desde el establo de al lado llega el lento resoplido de los uros respirando en la paja. Una larga inhalación, una pausa, otra larga inhalación. Puedes oír el suave moverse de cuerpos grandes, el golpe pequeño y ocasional de una pezuña contra el piso de madera del establo, el suave bufido cuando uno de ellos apoya su gran mentón sobre la baranda. Desde arriba llega el suave tic-tac de la nieve contra el fieltro del techo. Tic, tic, tic. Un sonido tan pequeño que no sería ni un sonido si todo lo demás no estuviera tan en silencio. Desde la cocina, detrás de una cortina de lana gruesa, llega el aroma tenue del humo de leña y del comino, donde el fuego de la cocina ha sido reducido para la noche. El fuego no está apagado. El fuego solo está descansando. Estará allí por la mañana, brillando bajo su manta de ceniza, listo para que lo coaxen de vuelta a la llama. Yvette toma el primero de los 3 cuadros nuevos. Lo sostiene un momento con ambas manos, girándolo lentamente bajo la luz de la vela. El cuadro es más o menos del tamaño de un libro abierto, cortado de un algodón suave del color de la crema, con puntadas hechas en hilo verde pálido, azul pálido y un gris más profundo, gris de piedra de río. El patrón no es exactamente una imagen, es una sensación que los dedos encuentran. El trabajo de la lectora es encontrar esa sensación y decirla. Yvette coloca el cuadro sobre la mesa frente a ella.
Apoya las yemas de los dedos ligeramente sobre su superficie. Cierra los ojos. Sus yemas comienzan a moverse, muy lentamente, sobre las puntadas. Siguen una línea curva de azul pálido, luego un pequeño racimo de nudos verdes, luego una larga línea paralela de puntadas grises. No tiene prisa. Lee como uno lee un poema familiar en la oscuridad, con el cuerpo recordando su forma más que la mente. Tras un largo rato, comienza a hablar, muy suavemente, casi como para sí misma. Hay un recodo de río, dice, un recodo amplio y lento, donde el agua gira y se aquieta, y una franja de arena se extiende a lo largo del interior de la curva. El río tiene el color del cielo, solo un poco más oscuro. Los sauces se inclinan sobre el agua desde la orilla opuesta. Sus hojas son muy pequeñas y de un verde plateado, y se mueven todo el tiempo, aun cuando el aire está quieto. Una mujer está arrodillada al borde del agua, dice. Una mujer mayor, una abuela. Tiene una canasta a su lado y está lavando lana. Lana blanca y suave, recién esquilada, en grandes puñados como nubes. Hunde un puñado en el río y el río le quita el polvo y ella lo levanta y lo exprime y lo deposita sobre una piedra plana y tibia para que se seque. La abuela tararea, dice Yvette. No puedes distinguir la melodía. Es una melodía que le pertenece a ella y a su madre antes que a ella, y a una larga línea de mujeres arrodilladas en recodos de río en tardes de verano. La lana se seca rápidamente sobre las piedras. El río sigue girando, lento, lento, alrededor del recodo. Yvette abre los ojos, sonríe muy levemente y levanta los dedos del cuadro. Asiente, como diciendo, sí, eso es lo que guarda este cuadro. Toma el cuadro y lo dobla una vez, a lo largo, y lo aparta sobre un pequeño montón, que entiendes que es el montón de los cuadros ya leídos. Te sirve un poco más de té. Se sirve un poco para sí misma. Ambos permanecen un momento sentados, sosteniendo la tibieza de las tazas en las manos, escuchando el suave resoplido de los huros, respirando en la paja, el tic-tac de la nieve contra el techo de fieltro, el lento crujir de las vigas de madera del techo. Tomas una inhalación lenta, la dejas salir. Después de un rato, Yvette toma el segundo de los 3 cuadros nuevos. Este cuadro es más oscuro, tejido de una tela más resistente, del color de un tejado de pizarra después de la lluvia. Las puntadas en él son brillantes, amarillo azafrán, rojo geranio, una pequeña línea de añil corriendo a lo largo de un borde. Yvette lo gira una vez bajo la vela, luego lo coloca, y sus dedos encuentran su superficie, y sus ojos se cierran de nuevo. Esta vez sus dedos se mueven con más libertad, danzando un poco, trazando los bucles de amarillo, los pequeños puntos radiantes de rojo. Observa sus manos y tu propia respiración se va acompasando al ritmo de sus dedos. Adentro, afuera, adentro, afuera. Una plaza de mercado, dice, al fin. Una plaza de mercado en un pueblo pequeño, al caer la tarde. El sol ha estado caliente todo el día, pero ahora se desliza detrás de los edificios y el calor va abandonando las piedras. El aire huele a polvo y a damascos y a cebollas friéndose. Los puestos siguen abiertos, aunque muchos ya están empezando a recoger. Un anciano dobla un trozo de tela a rayas. Una mujer apila pequeños canastos de higos formando una torre. Un niño barre el polvo frente a un puesto de pan, levantando pequeñas nubes pálidas de harina hacia la luz inclinada. En el centro de la plaza, cerca de una fuente de piedra, un hombre está sentado en un banquito bajo, tocando una flauta de madera. La flauta tiene el color de la miel oscura. No toca para nadie en particular. Toca para la tarde que cae, para el polvo
para la luz de Damasco. Un niño está parado, muy quieto, frente a él, dice Yvette. Un niño pequeño, quizá de 3 años, tomado de la mano de una abuela que conversa con una vendedora de higos. El niño ha dejado de caminar. El niño ha dejado de mirar cualquier otra cosa que no sea la flauta. Es la primera vez que el niño escucha una flauta, dice Yvette. La primera vez que el niño comprende que el aire puede sostener una melodía, que un trozo de madera y el aliento de una persona pueden dibujar una forma así en el mundo. El niño aún no tiene palabras para nada de esto, pero el niño está muy quieto y escucha, y escucha, y escucha, y en algún lugar dentro de él, una pequeña puerta se abre que ya nunca terminará de cerrarse del todo. La abuela termina su conversación. Dice Yvette, tira suavemente de la mano del niño. El niño la sigue, despacio, mirando hacia atrás por encima de un hombro pequeño. La flauta sigue sonando, la luz sigue inclinándose, la plaza sigue vaciándose. Yvette abre los ojos, apoya la mano, extendida, sobre el cuadrado un momento, como agradeciéndole. Luego lo dobla con cuidado y lo añade a la pequeña pila a su lado. Atiende el samovar. Ajusta un pequeño trozo de carbón en su chimenea con unas tenazas de hierro. El samovar se acomoda en un zumbido apenas distinto, una nota un poco más profunda. Vuelve a llenar la tetera que está arriba. Se mueve con lentitud, como uno se mueve cuando no hay prisa y nunca la ha habido. Tomas otro pequeño sorbo de té de cebada. El calor del té vuelve a recorrerte, un poco más despacio esta vez, porque ya hay más calor dentro de ti, porque el calor de la habitación ha comenzado a sentarse en tus huesos, porque el calor del suelo ha comenzado a sentarse en tus pies. Sientes el peso de tu cuerpo sobre el cojín. Sientes la pequeña y suave sesión del cojín bajo de ti. Sientes el aire de la habitación, cálido y un poco humoso y un poco dulce. Sientes el lento crujir de las vigas del techo sobre tu cabeza. Desde el establo llega un resoplido largo y lento. Una pausa. Otro. Yvette toma el tercero de los 3 cuadrados nuevos. Este es pequeño y muy suave, cortado de un algodón que ha sido lavado muchas veces. Tiene el color de una carta vieja. Las puntadas son escasas, apenas unas pocas. Un semicírculo en verde, una pequeña dispersión de puntos naranjas, una larga línea recta de puntadas marrones cerca del borde inferior. Yvette lo mira durante más tiempo que los otros, sonriendo apenas. Luego lo apoya y coloca las yemas de los dedos sobre él. Cierra los ojos. Una tarde, dice, después de un largo rato, una larga tarde a comienzos del verano, hay un damasco, un gran damasco viejo en la esquina de un pequeño jardín. Sus ramas están cargadas de fruta que apenas comienza a madurar, naranja pálida contra el verde polvoriento de las hojas. Bajo el árbol hay un catre, dice Yvette, un sencillo catre de madera tensado con cuerdas, cubierto con una vieja colcha. Esta colcha quizá, antes de convertirse en esta colcha. Sobre el catre, un hombre duerme. Un hombre joven, un arriero, de vuelta en casa por unas pocas semanas entre caravanas. Se ha quitado las botas, dejadas con cuidado junto al catre. El sombrero le cubre la cara. Lleva un rato dormido, dice Yvette. El sol ha cambiado de lugar mientras él dormía. La mancha de sombra se ha desplazado sobre él. Uno de sus brazos está tibio al sol, el otro fresco en la sombra. Una abeja se mueve entre las flores del damasco, las pocas flores tardías que aún quedan, y el zumbido de la abeja es ya parte de su sueño. En la cocina de la pequeña casa, dice Yvette, su madre amasa pan.
Él puede oír, en el fondo de su sueño, el suave golpe de la mano de ella contra la mesa, el pequeño susurro de la harina. La radio está encendida, muy bajo, en algún lugar adentro. Una mujer canta en un idioma que él recuerda a medias de cuando era niño. Él no despierta, no necesita despertar. Duerme y la tarde continúa, y los damascos maduran una fracción más, y la abeja se aleja, y la sombra se desplaza, y su madre amasa la masa, y el mundo lo sostiene con dulzura mientras él descansa. Yvette abre los ojos, sigue sonriendo, muy suavemente. Toma el cuadrado y le da una vuelta entre las manos, luego lo dobla y lo añade a la pila. Se reclina, inhala, despacio, exhala, despacio. Los 3 cuadrados están leídos. Los 3 cuadrados están listos para ser cosidos en la gran colcha. Pero no esta noche. Esta noche, Yvette solamente los apoya en su pequeña pila y descansa la mano sobre ellos un momento, como uno descansa la mano sobre la cabeza de un niño que por fin se está quedando dormido. Luego los deja ahí. La costura ocurrirá mañana, o pasado mañana, o al día siguiente. Ninguna historia aquí se termina nunca en una sola sesión. Esa es la regla no dicha de este lugar. Te quedas sentado un largo rato en el silencio. Yvette se levanta, despacio, las articulaciones crujiendo un poco, y cruza la larga sala con pequeños pasos suaves. Se detiene frente a la gran colcha de la pared sur. Pasa la mano sobre ella, ligeramente, aquí y allá, como uno podría saludar a un viejo amigo apoyando la mano en su hombro. Las yemas de sus dedos encuentran un cuadrado aquí, otro cuadrado allá, reconociéndolos. Murmura algo demasiado bajo para que tú puedas oír. La observas y comprendes, sin que nadie te lo diga, que ella hace esto cada noche, que cada noche recorre el largo de la colcha y saluda a los cuadrados que conoce, que este es uno de los pequeños rituales silenciosos que sostienen al caravasar, del mismo modo en que una línea de puntada corrida sostiene una colcha. Vuelve a la mesa, se baja de nuevo sobre su cojín, sirve otra pequeña taza de té de cebada, para sí misma, para ti, y vuelve a apoyar la tetera sobre el samovar, y se acomoda. Durante un largo rato, los dos simplemente están sentados. La vela sobre la mesa baja parpadea, apenas, en una corriente de aire que tú no puedes sentir. La lámpara colgante en el centro de la larga sala se balancea una pizca, haciendo que las motas de polvo deriven a través de su halo en lentos patrones que se enroscan. Miras las motas de polvo un rato. Giran y se posan y se elevan y vuelven a girar. Sientes que los párpados se te ponen más pesados, no porque estés cansado exactamente, sino porque la habitación es tan cálida y tan suave y está tan llena de pequeños sonidos lentos. El resoplido de los uros en su paja, el tic-tac de la nieve sobre el techo de fieltro, el zumbido del samovar, el crujido de las vigas del techo, el pequeño y suave aliento de la vela. Al rato, Yvette se levanta de nuevo, cruza hasta la puerta de la cocina, aparta la pesada cortina de lana y pasa al otro lado. La oyes débilmente, moviendo cosas en la cocina. Un frasco que se levanta, un frasco que se posa, una cuchara que raspa con suavidad contra un cuenco de barro. Regresa con un platito. En el platito hay unos pocos trozos de albaricoque seco, blandos y de color ámbar, y un pequeño montoncito de cebada tostada, y 2 trozos de pan plano doblados en cuartos. Coloca el platito sobre la mesa baja entre los dos. No habla. No necesitas darle las gracias. Algunas bondades son más silenciosas que las gracias. Tomas un trozo de albaricoque. Lo sostienes entre los dedos un instante, sintiendo su suave sedencia, su leve adherencia.
Lo llevas a la boca. El sabor es brillante y lento, dulce y un poco ácido, con una tibieza tenue al fondo del largo sol que pasó secándose contra un muro orientado al sur. Lo masticas despacio. Lo tragas despacio. Tomas un trozo de pan. Es denso y un poco chicloso, con un leve sabor a fruto seco, ligeramente ahumado del horno donde fue horneado. Lo comes despacio. Tomas otro sorbo de té. Yvette también come, despacio, del modo en que se come cuando no hay necesidad de terminar, cuando siempre hay más comida, cuando la comida es un pequeño ritual más que una necesidad. Se mete un solo grano de cebada tostada entre los dientes y lo mastica con callada atención. Observa la llama de la vela. No habla. Los dos están sentados. Los dos comen. Los dos escuchan. Del establo llega un retumbo grave y satisfecho. Uno de los uros suspirando en su sueño. Un suspiro grande y hondo. El suspiro de un animal muy grande que ha recorrido un camino muy largo y que ahora está cálido y seco y rodeado de los suyos. Sientes ese suspiro, de algún modo, en tu propio pecho. Sientes que tu propia respiración le responde. Después de la pequeña comida, Yvette recoge el platito y se levanta y lo lleva a través de la cortina hasta la cocina. Oyes que vierte agua, un suave chapoteo, un borde de barro apoyado contra otro borde de barro. La oyes abrir la puerta del fogón de la cocina, apenas una rendija, y echarle un solo trocito de leña. Hueles tenuemente la nueva dulzura del cedro en el humo. Luego cierra el fogón y el olor se asienta y ella regresa. Esta vez, cuando regresa, trae una pequeña lámpara sobre una bandeja y una manta doblada. Coloca la bandeja sobre la mesa baja. Desdobla la manta y la sacude, y la manta es enorme y pesada y del color del trigo. Te la coloca sobre los hombros. La manta se asienta sobre ti como una mano calma. Es tan pesada que sientes que los hombros se te hunden bajo ella. Es tan cálida que sientes que el calor empieza a florecer en ti casi al instante. La aprietas más alrededor de tu cuerpo. Sientes que el pecho se te afloja. Sientes que la mandíbula se te destensa un poco más. Yvette se sienta de nuevo sobre su propio cojín. Se envuelve los hombros con una manta parecida. Toma un pequeño trozo de tela de un cesto a su lado, no uno de los cuadrados dejados por los arrieros, sino una pieza de su propio trabajo, algo que cose en silencio por las tardes. Ensarta una aguja a la luz de la vela, con la lenta soltura practicada de quien ha ensartado 1000 agujas en 1000 tardes silenciosas. Empieza a coser. Mira sus manos. La aguja se hunde en la tela y se eleva. Se hunde y se eleva. Se hunde y se eleva, arrastrando tras de sí una pequeña línea de hilo pálido. Su respiración se mueve al ritmo de sus manos. Inhala al hundirse. Exhala al elevarse. Inhala al hundirse. Exhala al elevarse. Descubres que tu propia respiración ha empezado a moverse en el mismo ritmo. No intentas que lo haga, simplemente lo hace. La vela arde, el samovar zumba, la nieve hace tic-tac contra el fieltro del techo. Las vigas del techo crujen muy despacio. Los uros respiran muy despacio en su paja. Después de un largo rato mirándola coser, descubres que tus ojos se desvían hacia la gran colcha de la pared sur. Bajo la suave luz de vela, color mantequilla amarilla, la colcha parece un mapa de 100 tardes silenciosas. Puedes distinguir, aquí y allá, los cuadrados que Yvette saludó antes. Uno de un rosa pálido, uno con franjas de marrón y crema, uno de añil profundo con pequeñas estrellas blancas, uno que parece un campo de trigo al final del verano, uno que parece el en vez de una hoja. Cada cuadrado contiene una tarde o una mañana
Cada cuadrado contiene una curva de río, o una plaza de mercado, o un albaricoquero. Cada cuadrado contiene a la abuela de alguien, o al hijo de alguien, o la callada modorra de alguien bajo un sol largo. Todos juntos contienen la larga y lenta vida de la estepa, de los arrieros y los huros, y los pequeños pueblos y los largos caminos. Dejas que tus ojos se muevan lentamente por la colcha. No intentas darle sentido. Simplemente dejas que tus ojos vayan a la deriva de cuadrado en cuadrado, de color en color, de patrón en patrón, verde pálido, azul descolorido, amarillo azafrán, rojo profundo del color de las cerezas secas, marrón del color del pan tostado, gris del color de las piedras del río, blanco del color de la lana recién esquilada. Al cabo de un rato, tus ojos pesan lo suficiente para que los cuadrados empiecen a difuminarse un poco unos en otros. Los colores se suavizan, los patrones se suavizan. La colcha se vuelve un gran campo cálido de tardes tejidas, colgando en silencio sobre la pared sur, sosteniendo la habitación. Yvette sigue cosiendo. La aguja se hunde y se eleva, se hunde y se eleva. Después de un tiempo muy, muy largo, ella deja su labor. Estira las manos un poco, despacio, abriendo y cerrando los dedos. Se levanta y va hasta un pequeño arcón cerca de la pared y levanta la tapa y saca un brazado de mantas y almohadones doblados y los lleva a la más cercana de las tarimas para dormir. Te prepara la tarima, despacio. Primero una gruesa esterilla de fieltro colocada a lo largo de la madera. Luego un largo almohadón mullido con lana cardada para tu cabeza. Luego una colcha doblada al pie de la tarima, lista para ser jalada hacia arriba. Luego otra colcha encima de esa, del color del cielo de la tarde. Alisa cada capa con su pequeña mano morena, con paciencia, igual que alisó los cuadrados sobre la mesa. Se vuelve hacia ti y asiente una sola vez. La cama está lista. Te levantas de tu cojín. Mantienes la pesada manta puesta sobre los hombros. Cruzas el piso hasta la tarima para dormir. Tus pies van cálidos dentro de los calcetines de lana. El piso está cálido bajo tus pies. El aire está cálido contra tu cara. Te sientas al borde de la tarima. Te recuestas despacio, muy despacio, sobre el cabezal alargado. Sientes cómo tu cabeza se hunde en él, en la suave entrega de la lana cardada, en el leve aroma de lavanda seca que han metido entre sus costuras. Sientes la estera de fieltro debajo de ti, firme y cálida. Sientes la pesada manta aún sobre tus hombros, anclándote. Te subes los edredones doblados, uno por uno. Primero el de abajo, luego el del cielo del anochecer. Su peso se asienta sobre tu pecho, tus caderas, tus piernas. Su calor sube lentamente a tu alrededor, como agua que llena una bañera. Sientes que te hundes un poco más en la cama. Yvette vuelve a su cojín junto a la mesa baja. No apaga la vela, no baja la lámpara. Vuelve a tomar su costura y empieza muy despacio a coser. La miras desde la cama. La aguja baja. La aguja sube. Tus ojos se cierran brevemente y luego se abren. La aguja baja. La aguja sube. Tus ojos se cierran de nuevo. La habitación está cálida. La habitación está tranquila. La habitación está llena de sonidos lentos y suaves. El resoplido de los huros entre su paja. El tic-tac de la nieve sobre el techo de fieltro. El zumbido del samovar. El crujir de las vigas del techo, el pequeño aliento suave de la vela. Sientes en algún lugar lejano el lento girar de la estepa bajo la nieve, la larga oscuridad plana de la tierra, extendiéndose y extendiéndose bajo el cielo color té.
las pocas luces pequeñas de pueblos lejanos, los grandes animales tranquilos durmiendo en su paja junto a ti, los otros carabazares, muy lejos, guardando sus propias habitaciones cálidas con sus propias velas lentas y sus propias lectoras de edredones y sus propias manos lentas de costura. Eres un pequeño punto cálido en un gran país tranquilo. Estás sostenido. Estás a salvo. No te necesitan en ningún otro lugar esta noche. La mano de Yvette se mueve, despacio. La aguja baja y sube, baja y sube. Los juros respiran. Adentro, afuera, adentro, afuera. La nieve hace tic-tac. Tic, tic, tic. El samovar zumba, bajo y constante. La canción del agua que está casi, pero no del todo, hirviendo. Sientes los pesados edredones sobre tu cuerpo. Sientes el cabezal suave bajo tu cabeza. Sientes la calidez del piso subiendo a través del fieltro de la tarima. En algún lugar de tu pecho, tu respiración es lenta. Más lenta que cuando entraste. Más lenta que cuando te sentaste. Más lenta ahora que la respiración de los huros en su paja. Adentro, afuera, adentro, afuera. Piensas, adormilado, en los 3 cuadrados que Yvette leyó esta noche. La abuela lavando lana en el recodo del río. El niño que escucha la flauta en la plaza del mercado al atardecer. El arriero que duerme bajo el albaricoque. Sientes a cada uno de ellos muy levemente en algún lugar detrás de tus ojos. La arena fresca a la orilla del río. El polvo y la luz de albaricoque de la plaza. La sombra cambiante del árbol. Los dejas ir. Se asientan, igual que los cuadrados se asentaron en el montoncito junto a la mano de Yvette. Estarán ahí mañana. Estarán ahí pasado mañana. Serán cosidos con el tiempo al gran edredón de la pared sur. Pero no esta noche. Esta noche solo esto. Solo la calidez. Solo los sonidos lentos y suaves. Solo la respiración. Yvette sigue cosiendo. La vela se va consumiendo, muy despacio, una fracción de pulgada cada vez. El samovar zumba en su nota baja. Los huros duermen y respiran, y respiran, y respiran. Sientes que tu cuerpo se vuelve más pesado sobre la tarima. Sientes que tus hombros se hunden. Sientes que tus caderas se hunden. Sientes que los pequeños huesos de tu cara se ablandan. La luz de la habitación es del color de la mantequilla. Las paredes son del color de la crema y la miel vieja. El edredón de la pared sur es un gran campo suave de atardeceres, de recodos de río, de plazas de mercado, de tardes de albaricoque. Tus ojos se cierran. Se abren brevemente lo suficiente para ver el lento bajar y subir de la aguja de Yvette. Se cierran de nuevo. La nieve hace tic-tac. Los huros respiran. El samovar zumba. Estás muy cálido. Estás muy a salvo. Estás muy sostenido. Tomas una respiración lenta. La sueltas, despacio. Tomas otra. La sueltas. La habitación retrocede, apenas un poco. Las paredes se ablandan. La vela se vuelve un pequeño punto lejano de oro cálido. Las manos de Yvette se vuelven un pequeño ritmo lento en algún lugar al borde de ti. Piensas, adormilado, que quizá mañana la verás coser uno de los cuadrados nuevos al edredón. Piensas, adormilado, que quizá no lo harás. No importa. Ninguna historia aquí se termina nunca en una sola sentada. Dejas ir el pensamiento. Sientes la calidez de las mantas. Sientes la suavidad del cabezal. Sientes la calidez del piso. Sientes la respiración de los huros en algún lugar al otro lado de la pared. Lento, suave, cálido. La nieve hace tic-tac contra el fieltro. Tic, tic, tic. El samovar zumba. La aguja de Yvette baja. Sube, baja, sube. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Estás muy lejos del día que tuviste.
Estás muy lejos de cualquier cosa que tenías que hacer. Estás aquí, en este cuarto largo y cálido, bajo estos pesados edredones, sobre este suave cabezal, en esta luz amarilla de mantequilla. Tienes permiso para dormir ahora. Tienes permiso para dormir. La vela arde, los huros respiran, la nieve cae. Yvette sigue cosiendo, en silencio, con paciencia, sin ninguna prisa. Coserá un rato más y luego se levantará y atenuará el samovar y recortará la vela y se acostará en su propia tarima y dormirá. Pero eso no es por un rato todavía. Por ahora, ella cose y el pequeño ritmo lento de su aguja es el pequeño ritmo lento de la noche. Dejas que tu respiración lo siga. Adentro, afuera, adentro, afuera. Suave, cálido, lento. La nieve hace tic-tac. Los huros respiran. El samovar zumba. Estás aquí. Estás cálido. Estás sostenido. Puedes dormir ahora. Duerme, duerme, duerme. Y aún así, antes de que el sueño te tome del todo, queda todavía un ratito. Un ratito de calidez, de luz, de pequeños sonidos suaves. No necesitas apurarte hacia el sueño. El sueño ya está aquí. Ya se ha reunido a tu alrededor como otro edredón y se quedará contigo todo el tiempo que lo necesites. Sientes que el peso de los edredones se asienta un poco más profundo. Sientes que el cabezal se va moldeando despacio a la curva de tu cuello. Sientes el largo piso cálido debajo de ti, guardando el calor del hogar de la habitación de al lado, guardando el calor de los huros de la habitación más allá. Todo en esta casa es cálido. Todo en esta casa es paciente. Dejas que tus hombros se ablanden. Dejas que tus manos descansen, las palmas entreabiertas, los dedos sueltos. Dejas que tu mandíbula se afloje, aunque no sabías que la tenías apretada. Dejas que tu frente se alice, aunque no sabías que la tenías fruncida. La vela sobre la mesa baja de Yvette arde con una llama pareja. Su flama no titila. La cera se acumula despacio en la base, pálida y paciente. De vez en cuando, una pequeña gota de cera rueda por el costado de la vela y se queda allí, enfriándose. Observas esto, adormilado, a través de los ojos entrecerrados. Una gota se forma, una gota rueda, una gota descansa, otra gota se forma. Yvette tararea, muy bajito, casi para sí misma. No es del todo una melodía. Se parece más al sonido que hace una tetera cuando está casi lista. Un hilo cálido y grave de sonido que sigue y sigue sin cambiar. Piensas que tal vez ella no sepa que está tarareando. Piensas que tal vez sea el sonido que hacen sus manos cuando cosen bien. La aguja baja. La aguja sube. El hilo pasa con un pequeño susurro seco. El cuadrado de tela en su regazo se mueve, apenas un poco, mientras ella lo gira. Y luego la aguja vuelve a bajar. En algún lugar al otro lado de la pared, uno de los huros suspira. Un suspiro largo, lento, satisfecho, hondo como un pozo. Lo sientes más que lo oyes. Lo sientes en la madera tibia del suelo, en las vigas largas y bajas del techo, en las paredes de fieltro que respiran un poco con el viento. Quizá el huro está soñando. El huro está soñando con la hierba del verano, con un río lento, con las tardes largas y pálidas en que el sol casi no se pone. Piensas que a ti también te gustaría soñar con esas cosas. Afuera, la nieve sigue cayendo. La oyes rozar el fieltro de las paredes, un sonido tan suave que casi no es un sonido. Es el sonido de muchas cosas pequeñas y suaves que se tocan, se asientan y luego se quedan quietas. Es el sonido de la noche acomodándose alrededor de la casa. El viento, que antes tenía voz, ahora se ha aquietado. Se mueve en respiraciones largas y lentas alrededor de los aleros y luego se detiene,
y luego vuelve a moverse. Respira como tú respiras. Respira como respiran los suros. Todo en este país, esta noche, respira la misma larga y lenta respiración. Inhalas, exhalas, adentro, afuera. Yvette deja la aguja por un momento. Oyes el pequeño y suave clic al deslizarla en el cojincito que guarda para ese propósito. Se levanta, en silencio, tan en silencio que no lo notarías si no estuvieras ya atento a los pequeños ritmos lentos de la habitación. Cruza hacia el samovar. Levanta la tapa. Escucha. Baja la tapa. No sirve. Solo comprueba, como comprueba todo en esta casa, con suavidad, sin necesidad, simplemente para asegurarse de que los pequeños objetos amables a su cuidado están bien. Vuelve a su mesa baja. Toma la aguja. Comienza de nuevo. Baja. Sube. Baja. Sube. La vela arde. El samovar canturrea. La nieve tic-taquea. Piensas, adormilado, que nunca habías estado en un lugar tan silencioso. Piensas, adormilado, que tal vez esto es lo que el silencio realmente es. No la ausencia de sonido, sino la presencia de pequeños sonidos amables que no te piden nada. El canturreo, el tic-tac, la respiración, el susurro del hilo. Dejas ir ese pensamiento. Dejas ir muchos pensamientos ahora. Uno por uno, llegan al borde de tu mente y uno por uno los dejas pasar a la deriva, como pequeñas barcas en un río lento. No te subes a ninguna de ellas, no llamas a ninguna de regreso, simplemente las miras pasar, y luego miras el río, y luego miras el agua lenta, y luego no miras nada en absoluto. Las colchas están muy tibias, el almohadón es muy suave, el suelo bajo ti está muy firme, te sientes hundiéndote con suavidad en la plataforma, no cayendo, hundiéndote como una piedra se hunde en un musgo profundo, como una hoja se hunde en agua quieta, despacio, suavemente, sin resistencia. Yvette añade un pequeño leño al fogón en la habitación contigua. Oyes el suave desplazamiento de las brasas, el pequeño chasquido brillante, y luego el largo y bajo asentarse otra vez. Un aire más cálido se cuela bajo la cortina que separa las habitaciones. Sientes cómo te toca la mejilla, como una mano que viene a ver cómo estás, y luego se retira. Estás siendo cuidado. No estás solo en la larga habitación cálida. No estás solo en la noche. Yvette está ahí. Los suros están ahí. La vela está ahí. El samovar está ahí. La nieve está ahí, la nieve amable y paciente, cayendo y cayendo, envolviendo la casa de fieltro en un suave silencio blanco. Todo eso te sostiene. Te sostiene el calor, te sostiene la luz, te sostienen los pequeños sonidos lentos, te sostiene la respiración paciente de los animales al otro lado de la pared, te sostiene el paciente escocer de Yvette en su mesa baja, te sostiene el paciente tic-tac de la nieve contra el fieltro. Estás sostenido, estás tibio, estás a salvo. Puedes descansar ahora. Sientes cómo los músculos a lo largo de tu columna se sueltan, uno a uno, como cuentas que resbalan de un hilo. Sientes cómo los pequeños lugares tensos detrás de tus rodillas se aflojan y se sueltan. Sientes cómo tus tobillos se ablandan. Sientes cómo tus pies se vuelven pesados bajo las colchas. Sientes cómo el calor sube por ti, despacio, despacio, como la savia que sube en un árbol en invierno, hasta que incluso las puntas de tus dedos están tibias. Incluso los pequeños huesos de tus manos están tibios. Incluso el lugar entre tus cejas está tibio. Dejas que tus ojos se cierren más plenamente. Detrás de tus párpados, la luz amarilla mantequilla de la vela
se vuelve un resplandor suave y cálido, como el interior de un farol, como el interior de un pequeño sol amable. Te dejas llevar en ese resplandor, flotas en ese resplandor. Te sostiene como te sostienen las colchas, con suavidad, sin exigencia. Yvette sigue cosiendo. Baja, sube, baja, sube. El hilo susurra a través de la tela. La nieve susurra contra el fieltro. Los huros respiran. El samovar canturrea. En algún lugar lejano, en algún lugar muy lejano, recuerdas un día que tuviste. No lo miras de cerca. Solo lo ves pasar, como viste pasar las pequeñas barcas en el río lento. Flota más allá. No te llama. No te necesita. Lo dejas ir. Dejas que otro pensamiento pase flotando. Dejas que pase otro. El río de pensamiento se vuelve más silencioso. Las barcas son cada vez menos. Al cabo de un rato, solo hay una o dos a la deriva en intervalos largos, y luego solo está el río mismo, lento y oscuro y cálido, y luego solo está el calor, y luego solo está el suave resplandor detrás de tus párpados, y luego solo está la respiración. Adentro, afuera, adentro, afuera. Yvette se levanta de nuevo, muy en silencio. Camina a lo largo de la larga habitación cálida. Oye sus pies descalzos sobre la madera tibia, suaves como patas. Se detiene cerca de tu plataforma. Sientes, más que ves, cómo te mira desde arriba, con bondad, brevemente. Ajusta el borde de tu colcha más alta, apenas un poco, para que ninguna corriente pueda encontrar tu hombro. Luego sigue su camino. Vuelve a su mesa baja. Se sienta. Toma su aguja. Comienza de nuevo. Piensas en la última parte clara de tu mente que te gustaría darle las gracias. Piensas que lo harás por la mañana. Piensas que te sentarás junto al samovar y aceptarás una taza de leche tibia y dirás gracias de la manera pequeña y simple que de verdad lo significa. Pero todavía no, todavía no. Por ahora duermes, o casi duermes. Estás en el borde suave y ancho, donde el mundo se vuelve una orilla larga y lenta, y tú caminas hacia adentro en agua tibia y poco profunda. Cada paso te lleva un poco más adentro. Cada paso es más tibio que el anterior. No miras hacia atrás, a la orilla. No hay nada en la orilla que te necesite. El agua está tibia. El agua es suave. El agua te sostiene. Ahora flotas. Flotas en el agua tibia y poco profunda del sueño. Sobre ti, el cielo tiene el color amarillo mantequilla de la luz de una vela. A tu alrededor, los pequeños sonidos suaves de la larga habitación tibia, el zumbido, el tic-tac, el aliento, el susurro del hilo, se vuelven los sonidos del agua misma, lamiendo suavemente la orilla. Lame, lame, lame. Te dejas llevar un poco más lejos. El agua está muy tibia, el agua es muy suave, el agua te conoce, el agua ha estado esperándote. En algún lugar detrás de ti, en la orilla, Yvette cose un pequeño cuadrado en una gran colcha. Está haciendo una historia que nunca llegará a saber del todo, y eso está bien. Ninguna historia aquí se termina en una sola sesión. Tu parte de la historia es descansar, aquí, en el agua tibia, mientras ella cose. Descansas. Los huros respiran a través de la pared. Su largo y lento aliento es el largo y lento aliento del mar sobre el que flotas. Adentro, afuera, adentro, afuera. Tu propia respiración se ha unido a la de ellos sin que te dieras cuenta. Ahora todos respiran juntos, tú y los huros y el viento y la nieve, y el pequeño samovar zumbante y la mujer lenta y paciente en su mesa baja. Una sola respiración. Una larga respiración tibia compartida en toda la casa, en toda la larga habitación tibia, en toda la suave noche nevada. Te dejas llevar.
Te dejas llevar. La vela de Ivette arde baja, pero no se apaga. Arderá tanto tiempo como ella cosa, y un poquito más. No necesitas vigilarla. Está siendo vigilada. Todo en esta casa está siendo vigilado, con bondad, por manos que han hecho este trabajo durante mucho tiempo. Te sueltas un poco más, un poco más. El agua tibia sube suavemente a tu alrededor. Ya te llega a los hombros, ya te llega al mentón. No te asusta. Es solo la tibieza de las colchas, solo la tibieza del suelo, solo la tibieza del sueño mismo, recogiéndote. Dejas que tu cabeza descanse hacia atrás en el cabezal. Dejas que el agua tibia se cierre sobre ti, suavemente, como una suave nieve blanca se cierra sobre una pequeña piedra oscura. Estás debajo, ahora, debajo de la suave nieve blanca, debajo del agua tibia y oscura, debajo de las pesadas colchas, debajo del largo y lento aliento de la casa. Aquí es muy silencioso. Aquí es muy tibio. Aquí es muy amable. En algún lugar, muy por encima de ti, la nieve todavía golpetea contra el fieltro. En algún lugar, muy por encima de ti, la aguja de Ivette todavía baja y sube. En algún lugar, muy por encima de ti, el samovar todavía zumba su baja nota tibia. Pero estos sonidos son suaves ahora, y están lejos, y no te piden nada. Son solo los sonidos del mundo cuidándose a sí mismo, mientras tú descansas. Descansas, descansas profundamente. Descansas como descansan los uros en su paja tibia, soñando con el pasto del verano. Descansas como descansa la vela, entre una lenta combustión y la siguiente. Descansas como descansa la nieve, una vez que ha caído, toda ella junta en suaves derivas blancas, ningún copo apurando a otro. Descansas como no habías descansado en mucho tiempo. Adentro, afuera, adentro, afuera. Más lento ahora, más lento. Puedes sentir tu corazón, quieto y constante, muy hondo dentro de ti. Es un pequeño tambor amable, muy lejos marcando el tiempo con el paciente cosido de la aguja de Ivette. Baja, sube, late, late. Te dejas llevar por su ritmo. La larga habitación tibia te sostiene. La larga noche tibia sostiene la habitación. El largo cielo tibio sostiene la noche, con toda su suave nieve cayendo, con todas sus pacientes estrellas invisibles, con el viento que ya se ha sentado en una larga respiración tranquila. Eres sostenido por todo ello. Eres sostenido. Estás tibio. Estás a salvo. Puedes quedarte aquí. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. La mañana llegará a su propio paso lento. La nieve terminará de caer. Los uros despertarán primero, como siempre, y se moverán en su paja tibia y exhalarán su aliento tibio hacia el frío amanecer azul. Ivette se levantará después de ellos y devolverá el samovar a un suave hervor, y la campanita de la tapa hará sonar su pequeña nota tranquila, una vez, dos veces, y la larga habitación tibia se llenará otra vez con el olor del té negro y la leche tibia y el pan horneándose en el pequeño horno de barro. Pero todo eso es para después. Nada de eso es para que lo pienses ahora. Ahora es solo esto. Ahora es solo tibieza. Ahora es solo suavidad. Ahora es solo el largo y lento aliento de la casa. Ahora es solo sueño. Te dejas hundir un poco más. Un poco más. El agua del sueño es oscura y tibia y amable. No empuja. No tira. Solo sostiene. Sientes que los últimos pequeños pensamientos se sueltan de ti, como hojas que se sueltan de una rama en la larga quietud del otoño. Una hoja, luego otra, luego otra. Se alejan a la deriva, lentamente, hacia el agua oscura y tibia, y no regresan. No las necesitas. Eran solo hojas. Te sientes más liviano. Te sientes más suave.
sientes que te vuelves parte del largo aliento tibio de la casa. Adentro, afuera. Ahora eres el aliento casi. Eres el aire tibio que se mueve lentamente a lo largo de la larga habitación tibia, rozando las paredes de fieltro, rozando la mesa baja, rozando la pequeña llama de la vela, rozando el costado tibio del samovar, rozando las manos tranquilas de Ivette, rozando la madera tibia del suelo, rozando el flanco tibio de los uros a través de la pared. Eres el aliento, eres la tibieza, eres el silencio. Estás aquí, y aquí es suficiente. Aquí es más que suficiente. Aquí es todo. La vela arde, el samovar zumba, los uros respiran, la nieve cae, Ivette cose. Duermes, duermes profundamente, duermes bien, duermes como duerme un pequeño país amable bajo una larga nieve suave. Duermes como duerme una larga habitación tibia bajo sus vigas bajas. Duermes como duermen las pesadas colchas sobre ti, pacientes y tibias y sin prisa. Duermes, adentro, afuera, adentro, afuera, más quieto, más quieto. La larga habitación cálida se va oscureciendo a tu alrededor a medida que la vela se consume. Pero el calor no se va. El calor se queda. El calor se quedará toda la noche, guardado por el suelo tibio, guardado por los muros tibios, guardado por el aliento paciente de los uros, guardado por las manos pacientes de Ivette, quien, dentro de un rato, cubrirá las brasas y recortará la mecha y se acostará en su propia plataforma tibia, no lejos de ti, y dormirá también. No la oirás acostarse. Ya estarás demasiado lejos. Estarás hundido en el agua tibia y oscura del sueño, donde no hay habitaciones, ni velas, ni agujas, donde solo existe el ritmo largo y lento de un aliento amable. Adentro y afuera, adentro y afuera. Hacia allá vas ahora. Ahí estás. La orilla quedó muy atrás. El agua está tibia. El agua está suave. El agua te sostiene. Duermes, duermes, duermes. La nieve cae sobre la casa de fieltro. La casa de fieltro guarda la larga habitación cálida. La larga habitación cálida guarda las pesadas colchas. Las pesadas colchas te guardan a ti. Y la noche guarda todo eso, con dulzura, igual que Ivette sostiene el pequeño cuadrado de tela en su regazo, girándolo despacio, cosiéndolo despacio, paciente como la nieve, paciente como las estrellas detrás de la nieve, paciente como la larga y lenta tierra que se extiende y se extiende bajo el suave cielo blanco. Tú eres parte de esa tierra ahora. Perteneces aquí. Puedes dormir aquí. Puedes dormir. Suave, tibio, lento. Adentro, afuera, adentro, afuera. La vela, el samovar, los uros, la nieve, la aguja de Ivette, tu aliento. Todo eso, todo eso. Un solo ritmo tranquilo. Un solo ritmo tranquilo bajo la larga y suave noche. Eres parte de él. Eres él. Estás aquí. Estás tibio. Estás sostenido. Eres amado por las pequeñas cosas amables de esta casa. Ya puedes dormir. Puedes dormir. Duerme. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.